Saima, una mujer de 78 años, estaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento en un tranquilo barrio de Lahore. Su esposo, Farooq, había fallecido hacía un año, y por primera vez en décadas vivía sola. Toda su vida había girado en torno a su familia. Criar a 3 hijos, cuidar de su esposo y mantener el hogar en orden habían llenado sus días. Pero ahora, el silencio del apartamento la envolvía como un manto desconocido. Al principio, ese silencio la asustaba. Sus hijos, dispersos por el mundo, le habían ofrecido mudarse con ellos, pero Saima sentía que necesitaba probarse a sí misma. Quería descubrir quién era sin el peso de las expectativas familiares. Los primeros días sola fueron un desafío. Las tareas cotidianas, como pagar las facturas o arreglar una fuga en el fregadero, la abrumaban. Siempre había dependido de Farooq para esas cosas. ¿Y si no puedo hacerlo?, se preguntaba, mirando el montón de recibos sobre la mesa. Pero, en lugar de rendirse, decidió aprender. Pidió ayuda a un vecino para entender el sistema de facturación en línea y vio tutoriales en YouTube para arreglar la fuga. Cada pequeño logro, por insignificante que pareciera, le daba una chispa de confianza. «Puedo hacerlo», se decía, sorprendida por su propia determinación. Con el tiempo, el silencio que tanto temía se convirtió en un compañero. En las tardes, mientras el sol se ponía, Saima comenzó a explorar su interior. Encontró un cuaderno, viejo, y empezó a escribir poesía. Algo que había abandonado en su juventud por las demandas de la vida familiar. Las palabras fluían con facilidad, como si hubieran estado esperando todos estos años. Sus versos hablaban de amor, pérdida y la belleza de los pequeños momentos. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vio un anuncio de un club de poesía en la biblioteca local. Con nervios, pero también con ilusión, decidió unirse. En el club conoció a personas que, como ella, buscaban sentido en la quietud. Compartían sus escritos, reían y se escuchaban con atención. Saima descubrió que no estaba sola en su soledad. Había otros que también estaban aprendiendo a abrazar su independencia. Una noche, mientras leía un poema sobre el aroma de la lluvia en Lahore, sintió una conexión profunda consigo misma. «Esto soy yo», pensó. No solo una madre o una esposa, sino Saima, la poeta. Sus hijos, al principio preocupados, comenzaron a notar un cambio. Cuando la visitaban o hablaban por videollamada, veían un brillo nuevo en sus ojos. Saima no estaba aislada. Estaba floreciendo. Mantenía contacto regular con su familia, pero ahora en sus propios términos. Organizaba cenas los fines de semana, donde sus nietos escuchaban fascinados sus poemas. La soledad, que una vez le pareció un abismo, se convirtió en un espacio de libertad. Le permitió redescubrirse, encontrar su voz y construir una vida llena de significado. Saima aprendió que vivir sola no era sinónimo de aislamiento, sino de autenticidad. Cada decisión, desde qué cocinar hasta cuándo descansar, era suya. Esa autonomía le dio una fuerza que no sabía que tenía. En su pequeño apartamento, rodeada de plantas que cuidaba con cariño y cuadernos llenos de versos, Saima encontró algo inesperado: paz. No era la paz de la resignación, sino la de saber que, a los 78 años, aún podía escribir su propia historia. Y en cada línea encontraba un motivo para sonreír. Su hogar, antes un lugar de recuerdos, ahora era un santuario de su nueva identidad. La soledad no era una carga, era un regalo que le permitió ser ella misma, plenamente, por primera vez en años. Saima, ahora de 79 años, había encontrado una nueva chispa en su pequeño apartamento en Lahore. Tras un año de vivir sola, había transformado el silencio, que una vez la aterrorizaba, en un espacio de creatividad y autodescubrimiento. Sus poemas llenaban cuadernos, y su participación en el club de poesía local le había dado amigos y un propósito renovado. Pero, aunque amaba su libertad, a veces sentía que su vida aún estaba moldeada por las expectativas pasadas. Los horarios de las visitas familiares, las llamadas de sus hijos, incluso la rutina de la casa que había heredado de décadas de cuidar a los demás. Una mañana, mientras regaba sus plantas, decidió que era hora de reclamar completamente su tiempo.
Saima se dio cuenta de que, al vivir sola, podía establecer su propio ritmo. Ya no necesitaba ajustar sus mañanas a los horarios de nadie más. Antes, cuando vivía con su esposo o cuando sus hijos estaban en casa, el día giraba en torno a las necesidades de los demás. Preparar el desayuno a las 7, esperar a que todos estuvieran listos, o mantener la casa en orden para las visitas. Ahora, todo eso había cambiado. Decidió escuchar su cuerpo y sus deseos. Si quería levantarse al amanecer para ver el sol salir desde su balcón, lo hacía. Si prefería almorzar tarde porque estaba inmersa en un poema, no había problema. Su tiempo era suyo. Esta nueva libertad trajo consigo una paz inesperada. Saima comenzó a caminar todas las mañanas por el parque cercano, sintiendo el aire fresco en su rostro. Escogía rutas diferentes cada día, a veces deteniéndose a observar las flores o a charlar con un vecino. Por las tardes, leía novelas que había comprado en un mercado local o cocinaba recetas que le recordaban a su infancia, como el biryani que su madre le enseñó a preparar. Cada comida era un pequeño acto de amor propio, preparado a su gusto, sin prisas ni compromisos. Sus hijos notaron el cambio. Durante una videollamada, su hija mayor, Aisha, comentó: «Mamá, pareces más relajada, como si hubieras encontrado algo nuevo». Saima sonrió. «No es algo nuevo, es mi ritmo», respondió. Este control sobre su día le permitió reconectar con su cuerpo y su mente. Si estaba cansada, descansaba sin culpa. Si tenía energía, pintaba sus macetas o reorganizaba su sala. Esta sintonía con su propio ser le dio una energía que no había sentido en años. Las conexiones con su familia también se transformaron. En lugar de visitas diarias que a veces la agotaban, Saima organizaba reuniones semanales. Preparaba té y dulces, y sus nietos corrían a su apartamento, ansiosos por escuchar sus historias o leer sus poemas. Estas reuniones eran más significativas porque eran intencionales. Saima elegía cuándo y cómo conectar, lo que hacía que cada momento con su familia fuera especial. «No estoy sola», pensó una noche, mientras guardaba los platos de una cena familiar. «Estoy conectada, pero a mi manera». Un día, mientras ordenaba su escritorio, encontró una foto de su juventud. En ella estaba riendo, con un libro en la mano. Decidió escribir una carta a sus nietos, contándoles historias de su infancia. Este proyecto se convirtió en su nueva pasión, una forma de dejar un legado. Cada palabra que escribía era una afirmación de su autonomía. Vivir sola le había dado algo invaluable, la libertad de ser ella misma. Su apartamento, lleno de plantas, cuadernos y recuerdos, era un reflejo de su esencia. Saima no solo vivía, florecía, demostrando que el control sobre su ritmo era el regalo más grande que podía darse. Saima, ahora acercándose a los 80 años, había encontrado un equilibrio en su vida sola. Su apartamento en Lahore era más que un hogar. Era un santuario donde había redescubierto su voz a través de la poesía y había aprendido a vivir según su propio ritmo. Pero en las noches más tranquilas, cuando el mundo exterior se desvanecía, Saima sentía un nuevo tipo de silencio. Uno que no era solo ausencia de ruido, sino una invitación a mirar dentro de sí misma. Al principio, este silencio la inquietaba. Los recuerdos de su esposo, Faruk, y de los años llenos de risas familiares la hacían sentir un vacío. Pero en lugar de huir, decidió abrazarlo. Comenzó a practicar la meditación, algo que nunca había considerado antes. Cada mañana se sentaba en un cojín en su sala, cerraba los ojos y dejaba que sus pensamientos fluyeran. Al principio, era abrumador. Los recuerdos de su juventud, sus errores y sus alegrías la inundaban, pero con el tiempo encontró calma en esos momentos. «Esto no es soledad, es paz», pensó una mañana, mientras el sol entraba por la ventana. Empezó a escribir un diario, anotando sus pensamientos más profundos. «He amado mucho, pero también he perdido», escribió. «Y en esa pérdida me estoy encontrando». Este proceso de introspección le permitió sanar. Saima reflexionaba sobre su vida, sus decisiones y los momentos que la habían moldeado. Escribir se convirtió en una forma de reconciliarse con su pasado. No era solo recordar, era entender. En su diario hablaba de sus esperanzas, incluso a los 80 años.
Quería viajar al pueblo de su infancia, plantar un nuevo rosal, enseñar a sus nietos a escribir poesía. La soledad le dio el espacio para soñar de nuevo, sin las distracciones de una casa llena. Un día, mientras paseaba por su vecindario, vio un anuncio de un grupo de oración en la mezquita local. Aunque dudó, decidió asistir. Allí conoció a otras mujeres de su edad que también buscaban propósito. Compartían historias, rezaban juntas y organizaban pequeñas reuniones. Saima se dio cuenta de que la soledad no significaba aislamiento. Podía conectar con los demás en sus propios términos. Estas relaciones eran diferentes. No surgían de la obligación, sino de la elección. Cada conversación era un regalo, cada risa un recordatorio de que estaba viva. Saima comenzó a invitar a sus nuevas amigas a tomar té en su jardín. Hablaban de la fe, de sus familias, de los pequeños momentos que hacían la vida especial. Pero lo que más valoraba era volver a su silencio al final del día. En ese silencio encontraba una conexión más profunda con su fe y consigo misma. La soledad no es vacía, escribió en su diario. Es un lienzo donde pinto mi alma. Su hogar se convirtió en un refugio, lleno de fotos de sus nietos, flores que cuidaba con cariño y cuadernos llenos de pensamientos. Sus hijos, al visitarla, notaban su serenidad. «Mamá, pareces en paz», le dijo su hijo menor, sorprendido. Saima sonrió. «No es solo paz, es plenitud», respondió. La soledad le había enseñado que no necesitaba llenar cada momento con ruido o compañía. Al abrazar el silencio, encontró una fuerza interior que la sostenía. Cada noche, al apagar la luz, sentía gratitud por la vida que había construido. Su apartamento, pequeño pero lleno de su esencia, era un testimonio de su resiliencia. Saima no estaba sola, estaba completa, viviendo con un propósito que nacía de su corazón. Saima, ahora con 80 años, había transformado su pequeño apartamento en Lahore en un refugio de paz y autodescubrimiento. Había aprendido a amar el silencio, a vivir según su propio ritmo y a encontrar plenitud en la soledad. Sus mañanas de meditación, sus tardes escribiendo poesía y sus reuniones con amigas en la mezquita le habían dado una nueva perspectiva de la vida. Pero una parte de ella sentía que aún había algo más por explorar, algo que había dejado atrás en los años llenos de responsabilidades familiares. Una chispa de su juventud esperaba ser reavivada, y Saima estaba lista para encontrarla. Una tarde, mientras ordenaba un armario, encontró una caja vieja llena de recuerdos. Entre fotos y cartas, descubrió un pequeño cuaderno de dibujo que había usado en su adolescencia. Los bocetos, aunque simples, estaban llenos de vida. Flores, paisajes, rostros de personas que alguna vez conoció. Saima sonrió, recordando cómo solía dibujar bajo un árbol en el patio de su infancia. «¿Por qué dejé esto?», se preguntó. Sin dudarlo, compró un set de lápices de colores y papel. Al principio sus manos temblaban. Los años habían hecho sus dedos menos ágiles. Pero cada trazo era un paso hacia su pasado, una reconexión con la joven Saima que soñaba con colores. Dibujar se convirtió en su nueva pasión. Cada mañana, después de su caminata, se sentaba junto a la ventana y dibujaba. A veces, eran las rosas de su jardín, otras, los rostros de sus nietos, imaginados desde las fotos que colgaban en su sala. El acto de crear la llenaba de alegría. Una vez, mientras dibujaba un atardecer, sintió una emoción que no había experimentado en años. «Esto es vida», pensó. Decidió unirse a un taller de arte en el centro comunitario. Allí, conoció a otros mayores que, como ella, buscaban redescubrir sus pasiones. Juntos, pintaban, reían y compartían historias, creando un vínculo que era tan profundo como inesperado. Saima también comenzó a compartir sus dibujos con su familia. En una visita, le regaló a su nieta menor un retrato que había hecho de ella. La niña, emocionada, abrazó a Saima. «Abuela, no sabía que podías hacer esto», dijo. Saima rió. «Yo tampoco lo sabía hasta ahora». Estos momentos le recordaron que la vejez no era el final, sino una oportunidad para empezar de nuevo. La soledad le había dado el espacio para explorar,
para fallar, para aprender. Sin las demandas de los demás, podía seguir su curiosidad, y eso la hacía sentir joven otra vez. Una noche, mientras miraba sus dibujos y cuadernos de poesía, Saima decidió organizar una pequeña exposición en su apartamento. Invitó a sus amigos del club de poesía, del taller de arte y a su familia. El salón estaba lleno de colores. Sus dibujos colgaban en las paredes y sus poemas, escritos a mano, descansaban en una mesa. Sus nietos leían sus versos en voz alta, mientras sus amigas compartían anécdotas. Saima, en el centro de la habitación, sintió una plenitud abrumadora. «Esta soy yo», pensó. No solo una madre o una viuda, sino Saima, la artista, la poeta, la soñadora. Cuando todos se fueron, Saima se sentó en su sillón, mirando las estrellas por la ventana. La soledad, que una vez temió, se había convertido en su mayor aliada. Le había dado la libertad de redescubrirse, de vivir según su ritmo, de encontrar paz y de reavivar pasiones olvidadas. A los 80 años, Saima no solo estaba sobreviviendo, estaba floreciendo. Su vida, construida con pequeños actos de amor propio, era un testimonio de que la soledad no era un vacío, sino un lienzo lleno de posibilidades. Cerró los ojos, agradecida, sabiendo que cada día que elegía vivir plenamente era un regalo para sí misma.